Gente, hoy hablaremos de esos personajes que sufrieron las peores torturas, ya sean físicas, psicológicas o de todo tipo, pero aún así siempre estuvieron del lado del bien. Fueron ese faro de esperanza cuando nadie más la tenía. Eso sí, déjame tu lista en los comentarios a ver en cuántos coincidimos. He intentado ser original en algunos puestos, desde el caballero más mamadísimo hasta el Eure que ya no es millonario. Número 5. Jonathan Joestar, el santito de los Joestar y el mamadísimo. Como se nota que en esa época todos los protas estaban puestos de esteroides. Pero vamos con todo lo que sufrió el pobre. Así de primeras perdió a su madre siendo un bebé. Aunque era el hijo de un aristócrata y vivía económicamente bien, al pobre se le fue todo a la mierda cuando Dio pasó a ser su hermano adoptivo. Así de primeras dedicó su adolescencia a hacerle quedar mal delante de su padre, cosa que era muy importante para Jonathan porque él era un caballero, un aristócrata, tenía que ser perfecto. Le hizo bullying tanto físico como psicológico. Por ejemplo, forzó a la casi novia de Jonathan de aquel momento, a Irina, a besarla. Todo esto teniendo en cuenta que era la mentalidad del siglo XIX, así que fue bastante más duro para Irina y Jonathan. Sin duda, una de las peores cosas que hizo fue matar a Dani, probablemente uno de los actos que más traumó al fandom de JoJo's, ya que quemó vivo al perro y mejor amigo de Jonathan. La verdad es que bastante gore y sangriento, siendo sinceros, y la relación entre Jonathan y Dani era muy cercana, ya que Dani anteriormente había salvado la vida de Jonathan. Pero además, Dio, viendo que Jonathan no era un parguela, ya que le plantó bastante cara y llegó a golpearlo por todo lo que le había hecho, decidió fingir durante 7 años ser amigo de Jonathan, al punto de jugar en el mismo equipo de rugby, fútbol americano, no sé exactamente lo que era, y llevarse muy bien, o al menos eso parecía, haciendo dudar al pobre Jonathan si todo lo que técnicamente le hizo Dio en un pasado había pasado de verdad o simplemente eran imaginaciones suyas, ya que como tal no había una prueba de nada. Todo esto mientras se envenenaba a su padre, al cual por cierto acabó apuñalando por la espalda literalmente, aunque es cierto que el padre se puso por medio para salvar a su hijo Jonathan, pero su sufrimiento no termina ahí. Él seguiría persiguiendo a Dio para detenerlo, ganando así a la besto waifu Speedwagon y a Zeppeli, el mejor maestro de Hammond que pudo tener. Lamentablemente durante este viaje tendría grandes pérdidas a Zeppeli, el cual fue un maestro o incluso una especie de padre para Jonathan. Pero aun con todo, Jonathan dedicó sus últimos minutos de vida para salvar a Irina, el amor de su vida, a un bebé desconocido y sobre todo siendo un caballero, lo que siempre fue, aceptando que su destino siempre estuvo ligado a Dio y de cierta manera aceptando la amistad que tuvieron y muriendo sin rencor hacia él. Aun con todo lo malo que le hizo pasar, él aceptó su destino de caballero, aceptó las enseñanzas de su padre y fue capaz de en cierta manera perdonar a Dio, aunque se convirtió en el enemigo jurado de su familia, pero ese es otro tema. Sin duda, pocos personajes hay más bonachones que Jonathan Joestar. Pero pasemos al número 4, al besto padre. Número 4, Kuma, de One Piece, el besto padre. Kuma, desde que era un crío, soñaba con ser ese héroe que trajera la libertad, como Nika, y podríamos decir que en cierta manera lo consiguió. Pero antes, veamos todo lo que tuvo que sufrir desde que era un crío solo de 4 años. Fue secuestrado junto a sus padres por los Tenryubyuto, por su sangre de bucanero. Y bueno, sabéis cómo se comportan estos nobles: torturas, explotación desde pequeño, además debido a su sangre, era mucho más fuerte y grande, así que aún lo explotaban mucho más. Lamentablemente su madre fallecería al poco tiempo, y su padre, aunque aguantó un poquito más, intentó animarle con historias de Nika y que su madre estaba en un lugar mejor, acabó también siendo asesinado por estos nobles. Para rematar la cosa, Kuma era uno de esos conejos a cazar en el incidente de God Valley que valían bastantes puntos extras. Pero aún así, Kuma en el incidente de God Valley, siendo un crío, se ofreció como cebo, ya que al ser más resistente y más fuerte, podría aguantar durante más tiempo y no quería ver morir a nadie más, lo que impresionó bastante a Ginny, de lo cual hablaremos más adelante. Gracias a que consiguió la Akuma no Mi, Nikyu no Mi, logró salvar a 500 personas de ese incidente y aún así oraba por todos los que no pudo salvar. Ya sabéis que Kuma tiene un rollo bastante religioso, no por nada después fue pastor, entre otras cosas. Durante años vivió en una isla como pastor más o menos tranquilo junto a Ginny, pero además sacándole el dolor a la gente que vivía por ahí, sobre todo a esos ancianos o gente enferma, para que así no tuvieran que sufrir tanto. Eso sí, Kuma después tenía que tanquearse todo este dolor, lo que le provocaba todo tipo de lesiones, porque si no lo hacía, ese dolor volvería a sus dueños originales. Algo triste es que él deseaba casarse con Ginny con toda su alma, al igual que ella, pero no podía, ya que sabía que si tenía un hijo con Ginny los pondría en peligro debido a su sangre de bucanero. Al final se unieron al ejército revolucionario, pero esto provocó que Ginny fuera secuestrada por los Tenryubyuto. 2 años después, Ginny escaparía, lamentablemente para morir de una enfermedad extraña, con una niña, de ya sabéis quién, ¿no? De esos nobles. Y aún así Kuma la crió como si fuera su hija, ya que era la hija de la mujer que amaba.
amaba. Lamentablemente esa hija, Bonnie, tendría la misma enfermedad que su madre, una enfermedad en principio sin cura, que además le impedía estar a la luz del sol, ya que la luz solar hacía que se extendiera más rápido la enfermedad. Pero Kuma no se rindió, viajaría por el mundo para encontrar la cura y acabaría, por consejo de Dragon, un gran amigo, con Vegapunk, el cual accedió a ayudarlo, a cambio de poder clonarlo debido a su sangre. Además, el mamón de Saturn, un hombre que le jodió la vida mucho más de lo que podemos llegar a pensar, puso unas cuantas condiciones más, como convertirlo en un arma, darle la conciencia, pero aún así Kuma aceptó todo para salvar a su hija. Y más adelante nos enteraríamos que Saturn no solo torturó a Kuma indirectamente, sino que literalmente experimentó con Ginny y Bonnie. Vamos, todas las putadas que le habían pasado a este señor habían sido casi siempre provocadas por uno del Gorosei. Aún así, cuando Kuma ya no era más él, era un robot técnicamente sin alma, sin poder hacer nada. Es más, habían pulsado el botón de supuesta autodestrucción de Kuma que instaló Vegapunk. Pues nos enteramos que no fue un botón de autodestrucción, sino de detención. Kuma se movió, porque en el muy fondo de su ser aún quedaba un resto, algo que lo movía. Quizá por su sangre de bucanero, quizá por el amor que sentía por su hija. Él apareció en mitad de Egghead para darle uno de los puñetazos más satisfactorios de todo One Piece al mamonazo de Saturn, para así salvar a su hija. Da igual todas las torturas que le hicieron, tanto psicológicas como físicas a Kuma, él siempre estuvo del lado del bien, haciendo lo que hiciera falta para salvar a su hija. Y no he hablado de todas las veces que estuvo ayudando a Luffy, ya que en el fondo sabía que Luffy podría acabar siendo ese Nika de las leyendas de su gente, el Besto Padre, sin ningún tipo de dudas. Pero pasemos al número 3. Número 3. Aang, de Avatar. Y es que creo que se habla poco del sufrimiento de Aang. Recordemos que Aang fue criado como un nómada aire, ya sabéis, los hippies pacíficos del mundo de Avatar. Si no recuerdo mal, creo que eran hasta vegetarianos. Pero bueno, el pobre, siendo muy joven, se entera de que es el Avatar, pasando de ser un chaval que apenas tenía responsabilidades, más allá de entrenar aire control y seguir su mentalidad, su doctrina, pasa a tener una gran responsabilidad, que es básicamente proteger el mundo entero. Esto provocaría que, ante esa situación de obvia desesperación, estrés e incertidumbre, huyera. Además, encontrándose en peligro por una tormenta e inconscientemente activara el modo Avatar. Y el pobre se congelara en una especie de glacial. Y no estuvo ahí unas semanas, unos días, unos pocos años, no, sino un siglo entero. Y cuando salió, se vio sumido en el caos, porque la Nación del Fuego se marcó una Alemania y decidió conquistar todo el mundo, o al menos lo intentó. Por lo tanto, en parte por su culpa, se encontró en un mundo sumido en el caos, obviamente con todos sus conocidos o casi todos ya muertos. Al fin y al cabo han pasado 100 años. Bueno, menos el loco de Bumi, que pese a tener más de 100 años, el tío está muy bien para su edad físicamente, está mamadísimo. Pero ese es otro tema. Además de enterarse de que su pueblo, su gente y sus tradiciones ya no existían en este mundo, habían sido exterminados por la Nación del Fuego, porque querían encontrar al Avatar en aquel momento. Además, nada más empezar su aventura para entrenar los otros elementos y así poder redimirse, se encuentra con Zuko, el hijo de Ozai, el malo malísimo, y en aquel momento pues Zuko intentó perseguirlo y atraparlo, aunque bueno, al final acabaron siendo mejores amigos. Pero sin duda para mí lo que demuestra que Aang es fiel a sus principios, a sus valores como nómada aire, el no matar, es cuando consulta a los avatares anteriores y todos básicamente le acaban recomendando: sí, matar está mal, pero en ocasiones te enfrentas a gente muy mala y que básicamente Ozai es tan hijo de puta que se merece morir. Incluso Yanchen, un avatar que era nómada aire, le dijo que lo hiciera. De hecho es probablemente la que más claro le deja que debe matar a Ozai, aunque bueno, es verdad que esta mujer es bastante agresiva, tiene un lore bastante sangriento, pese a ser nómada aire, pero bueno. Pero aun con todo esto, aunque todo el mundo básicamente le había recomendado que debe matar a Ozai, en el momento de la verdad, delante de Ozai, peleando uno contra uno sin camiseta, Ozai estando potenciado por el meteorito, han decidido no matarlo. Solo le quitó sus poderes y sí, obviamente lo encerró, aun mereciendo morir por ser un tirano genocida. Aang siempre fue fiel a sus valores y se mantuvo con las tradiciones que lo habían educado. Sin duda, siempre fue fiel a sus valores. Pasemos al número 2. Número 2. Bojji, de Osama Ranking. Vamos con el contexto y todo lo malo que sufrió este pobre niño, porque recordemos que Bojji es un crío. Bojji es un príncipe, en principio alguien que nace en una posición de privilegio, pero la verdad es que en el caso de Bojji
no mucho. Pese a ser hijo de dos gigantes extremadamente poderosos los dos, él nació siendo muy pequeño incluso para un humano y muy débil. Además, a todo eso hay que sumarle que era sordo y obviamente también pues mudo. Claro, eso lo hace nacer con cierta desventaja. Después hablaremos de por qué nació así, porque sí, hay un motivo y no es la genética. Además, para ponerlo peor, perdió a su madre siendo muy joven, aún más de lo que lo es en la serie. Aunque es cierto que al poco tiempo se ganó a su madrastra, Hylin, que al principio era muy amorosa con él, y aunque a la pobre mujer le costó un poco ganarse el amor de Bojji, de verdad lo quería. Pero cuando Hylin tuvo a su hijo, Taida, la cosa empezó a cambiar. Lo trataba con mucha más dureza, al punto de que parecía que lo odiaba. En realidad no, siempre se preocupó por él y lo curaba incluso a escondidas, porque tiene una especie de magia. Pero sí que quería que su hijo Taida fuera el rey, pese a no ser el primogénito. Parte, obviamente, porque era su hijo biológico, no nos engañemos, pero también porque creía que ser rey para Bojji no sería algo bueno, ya que todo su pueblo, toda su gente lo despreciaba y lo tenía como un tonto estúpido que no se enteraba de que se metían con él. Pero Bojji lo sabía, no por nada cuando llegaba a casa se ponía a llorar. Por suerte acabaría haciendo un gran amigo, Kage, una sombra, sí, esta cosa de aquí técnicamente es su amigo, aunque al principio lo usaba como ese amigo rico al cual le quiere sacar el dinero, acaba siendo su compañero fiel, y en gran parte Bojji se mantuvo del lado del bien, ayudando incluso a los niños inocentes que estaban pasando pobreza extrema, protegiendo a su reino literalmente de villanos inmortales. Es porque Kage estuvo ahí y siempre confió en él y lo acompañó para hacerse poderoso. Pero para mí hay dos cosas que de verdad te hacen decir: mira, Bojji, si vuelves al reino y te conviertes en un dictador tirano, lo entiendo, se lo merecen los hijos de puta. Por primera, Domas, un consejero del rey, en principio parece que apoya a Bojji, incluso lo quiere ayudar en su viaje para hacerse más poderoso y lo ve como el legítimo rey prácticamente. Y durante su viaje junto a Kage, Domas aprovecha para asesinar a Bojji, para que así Taida fuera el rey sin ningún tipo de problemas. Por suerte para nosotros falla, eso sí, deja a Bojji extremadamente traumado. Pero para mí, sin duda, lo peor y que justificaría que Bojji fuera un hijo de puta es su padre, el rey Pose, uno de los peores padres de toda la ficción. Y es que en un pasado, para convertirse en el más fuerte, vendió a un demonio la fuerza de su futuro primogénito. Es decir, la razón por la que Bojji es tan pequeño y débil, aunque al final encuentra su manera de luchar un poco especial y es bastante rápido, es por culpa de su padre, que antes de nacer ya lo estaba jodiendo. Y aun con todo esto malo, Bojji siempre sonríe a su gente, los protegió, incluso protege a los animales extraños como esta serpiente de dos cabezas, incluso perdonó a aquellos personajes que lo traicionaron. Es un trozo de pan, uno de los personajes con el corazón más grande, no solo del anime, sino de toda la ficción. Pero pasemos al número 1. ¡Ey! Antes que nada, si os está gustando, ya sabéis, darle like, compartirlo, el hype este también, y decirme cuál es el anime más esquizofrénico que habéis visto, que se viene vídeo sobre eso. Número 1, Absolute Batman. Sí, lo sé, deberíamos hablar de Batman, pero estoy ahora mismo con todo el hype del universo Absolute al punto de que estoy haciendo la colección, no solo leyéndolos, así que lo siento, es lo que hay. Además, aunque lleve pocos capítulos, este Batman ha sufrido ya lo suyo y probablemente sufra mucho más por culpa del ardido de Darkseid. Pero, ¿qué le ha pasado a este señor? Sus inicios podríamos decir que son bastante más tranquilos que el Batman normal. Sí, no era millonario, pero bueno, tampoco vivían mal. Su padre era profesor y más o menos se les ve viviendo bien. Es más, era el profesor de Bruce. Y un día, mientras que están de excursión tranquilamente en el zoo, Joe Chill, el clásico asesino de los padres de Bruce en el universo normal, aparece también. El padre decidió meter a todos los niños en la zona de los murciélagos. Debido a que un niño lamentablemente se retrasó, pues él, en vez de entrar, cerró la puerta y, por así decirlo, sacrificó su vida para que ningún niño muriera. Y en este momento Bruce era un crío, como su versión normal, pero al menos podríamos decir que tuvo a su madre y sus amigos. Bueno, de los amigos hablaremos un pelín más adelante. Después, durante su juventud, más o menos tiene una vida normal para lo que es Gotham. Incluso sale con una brasileña culona, Feline, sí, Catwoman. Cometen algún que otro delito y tienen algunos problemillas con la ley, pero nada demasiado grave. Ahora bien, cuando decide convertirse en el Batman mamadísimo, empieza lo malo. De primeras, un grupo criminal llamado Party Animals empieza a liarla por toda Gotham, aumentando el índice de criminalidad. Sí, aún más, al punto de que tanto Gordon como su madre son presas de esta gente, incluso de los civiles de Gotham, ya que ponen un precio muy elevado por sus cabezas. Por suerte, Batman acabaría derrotando a uno de los jefes, Black Mass, y evitó que pasara a peores. Y mira cómo patea al hijo de Black Mass. No tiene nada que ver, pero está bastante gracioso. Pero para su mala suerte, esto llamó la atención del Joker, el cual envió a su mejor soldado, Bane, un monstruo súper inteligente que sabe todas las artes marciales, tácticas, que literalmente mientras se papea a Bruce le está citando a filósofos de la antigua Grecia si le apetece, y que cuando utiliza el Venom mide más de 6 metros. ¿Qué le ha hecho este Bane
a Batman? Pues básicamente lo secuestró, torturó, investigó, fue sometido a operaciones y además al uso del Venom, ya que Bane quería convertirlo en básicamente un Bane 2. Pero Bane sabía perfectamente que no solo con la tortura física iba a corromper a Bruce, también hacía falta la tortura psicológica. ¿Os acordáis que antes he mencionado a los amigos de Batman? Pues estos amigos son villanos clásicos del Batman normal. Básicamente, Croc, el cual es el mejor amigo de Batman, se convierte en Killer Croc, una especie de reptil monstruoso enorme que parece un monstruo de Dark Souls, por ejemplo. Es tal el sufrimiento de este personaje que le pide a Bruce que lo mate, y cuando este le dice que no, se enfada con él. Pero es que los otros han acabado incluso peor que este señor. Pingüino pasa de ser un chaval normal, algo bajito y metido, sí, en los bajos mundos, pero un chaval normal, a ser un enano porque Bane le rompe todos los huesos quitándole 60 centímetros de altura, eso sí, sin dañar ningún órgano vital. ¿Cómo haces eso? No lo sé. ¿Es imposible? Sí, pero bueno, lo hace. Y además la doctora nos deja claro de que sufrirá un sufrimiento eterno durante toda su vida si es que sobrevive. Por otro lado, a Dos Caras, básicamente lo quema por la mitad, exactamente el 50% de su cuerpo, y la cabeza se la parte en dos, siendo así literalmente Dos Caras. Y este sí que llega a hablar con Bruce, a diferencia del Pingüino, que está tan mal que ni siquiera puede hablar. Y es que le deja claro que al menos la mitad del tiempo odia a Bruce, porque obviamente todo esto para él fue culpa de Bruce, ya que son los amigos de Batman. Y por último, Enigma, Certijo, es aún peor, ya que Bane lo deja tan loco al destrozarle el lóbulo frontal que cree que lo que ha hecho Bane es bueno, porque ha ampliado sus horizontes. Y ya veremos qué pasa con Celine, ya que parece que va a ser una sustituta de Black Mask. Y sabéis que esto aún se va a poner mucho peor cuando ves que el Joker de este universo se ve así, y que el Joker de este universo tiene mucho más poder que el Joker, o al menos eso parece, porque controla básicamente los bajos mundos de toda la Tierra, o al menos eso parece. Sin duda, este Batman ha sufrido lo imposible, va a ir a muchísimo peor, ya que el universo es un universo mucho más edgy que el universo normal, ya que el centro de este universo es Darkseid, está creado por él, pero aún con todo esto, cuando parece que Bruce se va a rendir, hay alguien que siempre está ahí para Bruce, indiferentemente del universo. ¿Y quién es ese alguien? Alfred, que sí, aquí no será el sirviente, no habrá criado al pequeño Bruce, pero sí que siente compasión por él, sí que lo ve como alguien de verdad útil, que vale la pena, y le dice que siga luchando, que ahora no es momento de rendirse y que tienen que seguir peleando. Aun con todo esto, Batman quiere seguir protegiendo a su Gotham más corrupta, más tiránica, más Lovecraftiana que nunca. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así es, like, suscribiros y todo eso que se suele decir. Dejadme en los comentarios qué otros vídeos os gustarían y adiós.